Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Texto y Contexto. Qué bueno que nos siguen a través de nuestro multimedio Telesur. Bienvenidos, soy Luis Francisco Blandón desde Caracas, Venezuela, otra vez con un tema bastante importante con nuestros invitados. Compartir con ustedes también a través de contáctenos@telesurtv.net ese feedback para poder hablar de este y otros temas también con todos ustedes y desde sus casas. Hoy un tema bastante polémico. Dicen que madre solo hay una. Una afirmación que desde el Vaticano, desde la Iglesia Católica se toma muy en serio a pesar del gran auge que ha tenido la gestación subrogada en el mundo. ¿Por qué ocurre? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Por qué la Iglesia está solicitando la prohibición de la gestación subrogada en el mundo? Es el tema el día de hoy. Le invitamos a acompañarnos. El Papa Francisco instó a prohibir universalmente la gestación subrogada, práctica que considera deplorable por representar una violación a la dignidad de la mujer y del niño. En un discurso sobre política exterior, el Sumo Pontífice expresó que la procreación médicamente asistida se basa en la explotación de la situación de necesidad material de la mujer y en una lamentable comercialización del embarazo. En la actualidad, pocos países del mundo la autorizan sin una compensación financiera de por medio, como en algunas regiones de Estados Unidos. En otras naciones, simplemente no hay una ley que regule el alquiler de vientres. Analistas afirman que existe todo un negocio donde se mercantiliza a la mujer y se dividen las opiniones de un tema que transversaliza problemáticas legales, éticas, morales y económicas. Bien, ahí teníamos el perfil de nuestro programa el día de hoy. Presento de inmediato a nuestros invitados. En estudio nos acompaña el padre Numa Molina, sacerdote jesuita, teólogo y periodista en ejercicio. Padre, muchísimas gracias por su tiempo con nosotros y la audiencia latinoamericana. Y en la distancia, dos personas más. Nos acompaña Gabriela Barradas. Ella es realizadora audiovisual, podcaster, investigadora con enfoque de género, militante feminista también. Gabriela, muchísimas gracias por tu tiempo con la audiencia. Y tenemos también al padre Luis Alejandro Basalar, filósofo, pedagogo, político, teólogo y magíster en ciencias políticas con mención en gerencia pública. Padre Luis Alejandro, muchísimas gracias por su tiempo también con nosotros acá en Telesur. Y bueno, vamos a empezar hablando un poco para entender todo lo que ha sido pues esta polémica. Recordemos el pasado 8 de enero el Papa Francisco llamaba a prohibir la gestación subrogada y quería, padre Numa, empezar con usted. ¿Cómo entiende la Iglesia Católica la maternidad subrogada? ¿Por qué el Papa pide a la comunidad internacional que se prohíba? Primero que nada, yo quisiera partir de un pensamiento que usó mucho Juan Pablo II, que lo dijo mucho, y es que él hablaba del capitalismo salvaje. Y pareciera que esa filosofía capitalista salvaje lo invade todo. Todo lo que toca lo convierte en mercancía. De tal modo que ha tocado también la vida y a la vida la quiere convertir en una mercancía, a la mujer en una mercancía. Y es ahí donde Francisco dice, no puede faltársele el respeto a la vida de ese modo. No se puede convertir la mujer en una mercancía y menos un embrión. He venido revisando, observando, incluso escuchando algunas o viendo algunas entrevistas de mujeres, porque me gusta mucho trabajar el tema estadístico, de mujeres que han pasado por esa experiencia. Y hay que ver todo, primero la carga de heridas psicológicas que eso deja en la mujer al final, ¿no? Cuando comienza a darse cuenta que ha sido convertida en una máquina de gestación, ¿ah? Una máquina pagada como cualquier traganíquel por ahí del comercio, ¿no? Entonces es ahí donde Francisco dice, no puede ser posible que la vida la valoremos de ese modo. Para que sea, como dijo nuestro poeta Alí, más humana la humanidad, Alí I, el gran cantautor venezolano, que él dice que tenemos que luchar para que sea más humana la humanidad. De ese modo no va a ser más humana la humanidad.
Mercantilización, usted comentaba una palabra clave dentro de este importante debate sobre la gestación subrogada. Y quería, Gabriela, conversar precisamente de esto. Hay este componente tan importante y moral, ético, que se ha comentado en los últimos días. Maternidad subrogada igual a violación de derechos humanos. ¿Cuál es tu postura? Primero tenemos que empezar aclarando que la maternidad subrogada no es igual a la gestación subrogada. O sea, la maternidad es un ejercicio cotidiano que se da en la vida de mujeres, de hombres, o sea, es el acto de maternar. Entonces no podríamos hablar de maternidad subrogada. La gestación subrogada, que es de lo que realmente se trata, es una técnica asistida en la que una mujer acude o acepta gestar el hijo o la hija o el hijo de otra pareja que no puede o no quiere, porque el caso es que muchas veces no quiere tenerlo. Para mí, desde mi punto de vista, no estoy hablando por los movimientos feministas, porque el movimiento feminista es muy amplio. Desde mi perspectiva, es el alquiler del vientre y el cuerpo de una mujer en conjunto, porque de esa mujer nada más no se alquila el vientre. O sea, no es un vientre que está aislado, que está solo, no es una incubadora. También se alquilan todos sus órganos, también se alquila su psique, su cerebro, el torrente sanguíneo, los pulmones, en fin. Y no solamente se alquila el cuerpo de esta mujer, sino también la psiquis de esta mujer. O sea, por tanto, se alquila la vida de esta persona. Para mí, estoy en contra porque considero que es una violación a los derechos humanos de las mujeres. Y son las mujeres pobres las principales que están en mira para este mercado, porque es un mercado. Y como en el aborto inseguro y clandestino, son las mujeres pobres las que ponen el cuerpo, no las ricas, porque las ricas abortan en clínicas privadas, con atención médica, sanitaria, adecuada, que les garantiza la integridad física e incluso psicoemocional. Son las pobres las que ponen el cuerpo y las que mueren desangradas por abortos inseguros. Lo mismo pasa con la con la gestación subrogada. Son las pobres las que están poniendo el cuerpo en este momento mayoritariamente, para que sean explotadas, para que su ciclo reproductor sea explotado y mercantilizado. Quiero preguntar también al padre, en este caso al padre Luis Alejandro, sobre este tema, porque la práctica crea polémica, ya lo estamos hablando, porque mercantiliza la concepción, en muchos casos por la necesidad económica de las progenitoras, pero en algunos casos lo que se dice es que se hace por razones altruistas. ¿No es posible separar estos casos para la Iglesia Católica o son lo mismo? En primer lugar, el ser humano es una unidad y por lo tanto, si desconocemos esto, entonces no podríamos tener ningún tipo de argumentación. En el caso de la mujer, no solamente se está hablando de una maternidad subrogada, ni tampoco solamente de una gestación, porque una cosa no está divorciada de la otra. Aquí de lo que se trata es de ver el vínculo que se da con la gestación y con la maternidad, y para eso podemos tener en cuenta lo que dice esta psiquiatra, especialista en el cerebro humano y especialista en lo que sucede con el ser humano y en especial con la mujer, de Marian Rojas Estapé. Ella establece claramente lo que ha señalado en un principio el padre Numa, que la mercancía ha llegado a tales límites donde el capitalismo y el neoliberalismo consideran al ser humano menos que si fuésemos un objeto, y en este caso la mujer, que es aquella que da vida y que con ella ha traído la vida para el resurgimiento de la salvación del género humano para los que creemos con María Santísima, está siendo atacada. Por lo tanto, concluyo, cuando uno desvincula, cuando uno rompe la unidad del ser humano, entonces cualquier cosa ya es permitido. Y por lo tanto el Papa ha ingresado en este ámbito, como en muchos otros, donde va a levantar la voz para decirle, atención, el ser humano es sagrado, el ser humano es intangible, el ser humano no se le puede tocar, a pesar que este sistema nauseabundo y diabólico nos ha convertido en objetos. Por lo tanto, estoy en contra abiertamente y coincido plenamente con lo que dice Numa, y discrepo solamente en este punto en donde una cosa, según la panelista anterior, cree que es la maternidad y otra cosa es la gestación. No, el ser humano es uno. Lo que le pasa a la mujer no es que le pasa al pulmón de la mujer, no es que le pasa al útero de la mujer, no es que le pasa al vientre de la mujer, no, le pasa al ser humano que es la mujer. Y por lo tanto, entonces, o la defendemos toda o nos apagamos la luz y nos vamos. Este tema de la prohibición, por supuesto,
no solamente va a la Iglesia Católica, el tema se ha extendido a otras religiones, se ha extendido a otras organizaciones sociales a propósito del deber como sociedad, del deber, la ética desde lo moral, como sociedades, lo que nos permite precisamente tocar este debate tan importante. Padre, un debate, Padre Numa, acá en estudio, un debate también que va a plantear el hecho de cambiar la perspectiva, porque la persona que tiene la posibilidad de realizar este tipo de práctica, ¿no? De realizar o pagar, por decirlo, mercantilizar de alguna manera, un vientre en alquiler, pues lo hace precisamente bajo una concepción de que es mi derecho, más que un deseo, es un derecho que yo puedo tener, porque yo puedo o quiero ser padre en algún momento, quiero experimentar eso. ¿Cómo decirle a estas personas precisamente desde la fe católica que no es posible de esa manera, que no es como se piensa a través de la fe católica? ¿Cómo decirles? Yo creo que primero que nada hace falta que entremos en una conciencia mucho más espiritual y humana, ¿no? Hacer caer en la cuenta que no es porque tú tienes dinero, porque lo que ves ahí es eso. Y Gabriela lo señalaba ahora cuando decía que las mujeres ricas no tienen ese problema. Es más, yo te agrego, Gabriela, las mujeres ricas no solamente que no tienen ese problema, sino que ellas son potenciales clientes para alquilar vientres porque no quieren perder la belleza de su cuerpo, porque quieren seguir siendo reinas de belleza. No estoy diciendo todas, ¿no? Pero he investigado y conozco casos de ese tipo, de chicas lindas que se casan y entonces yo no quiero que se me ponga feo mi cuerpo con un embarazo y entonces alquilo un vientre, ¿no? Así como se dice vulgarmente, ¿no? En los vientres subrogados, pues es esto, ¿no? Es un modo más elegante de decirlo, pero generalmente se habla así. Lo que yo les diría es, no podemos jugar con la vida así. El hecho de que tú tengas deseos de tener un hijo, si no puedes tenerlo, por eso no vas a dejar de ser feliz. Busca la forma de ser feliz de otro modo. ¿Por qué no podemos promover, por ejemplo, la cultura de la adopción? Sí. Si hay tantos niños que necesitan del amor de un papá o de una mamá, como decía la Madre Teresa de Calcuta en alguna oportunidad a una multitud. No, tráiganme los niños que yo los crío, pero no los dejen morir de ese modo de hambre, ¿no? Entonces, ¿por qué no lo hacemos nosotros? ¿Por qué no, en lugar de invertir, bueno, fíjate que, por ejemplo, en Europa está el costo en este momento entre 60.000 y 180.000 la tarifa mínima de un vientre subrogado. O sea, pasas tú, ¿eso qué es? Porque eso es una miseria, eso es cochino dinero para lo que vale la humanidad, para lo que vale la dignidad de una mujer, para lo que vale el vientre de una mujer. Solamente nosotros pensar lo hermosa que es la vida y cómo Dios nos, digo en este sentido como cristiano, cómo Dios a ti y a mí nos ha tejido, como dice el Salmo 139, cuando nosotros ni siquiera habíamos venido a la vida, ya Dios pensaba en nosotros, ya estábamos en la mente de Dios, somos ese milagro de la vida. ¿Cómo puede ser que ahora entonces, porque manipulamos un óvulo en laboratorio, vamos a convertirlo en mercancía también? Una práctica y, por supuesto, un punto de vista desde la fe católica que contrasta también con la legislación en muchos países que tienen vacíos legales. No hay una legislación que permita precisamente ahondar sobre este tema desde el punto de vista jurídico. Pero vamos a hablar luego de la pausa de este particular, sobre todo en América Latina. Ya regresamos.
Gracias por seguirnos en Texto y Contexto. Gestación subrogada y el auge que ha tenido en el mundo. Teníamos cifras de que en un país, por ejemplo, como Ucrania, que ha sido marcado por el conflicto recientemente con Rusia, ha sido uno de los países que más auge ha tenido precisamente sobre la gestación subrogada. También en nuestro continente hay personas, miles de personas que se dedican a esta práctica, bien sea por fines económicos, necesidad, pero también altruistas. Han comentado algunas de estas progenitoras. Queríamos hablar de este tema precisamente en la parte de qué está pasando desde la legislación. Y tomo como ejemplo, por ejemplo, Colombia, porque es un país en el cual la maternidad subrogada, la gestación subrogada con fines comerciales está proliferando. Se ha querido legislar, hay hasta 15 propuestas en el legislativo, en el Congreso, pero no han prosperado en ese ámbito y queremos saber por qué. En este caso, quería preguntarte, Gabriela, ¿por qué no está prosperando este tipo de legislación? ¿Por qué no hay un tópico o una legislación que permita el control sobre este tipo de actividades? Bueno, primero, antes de responder la pregunta, me gustaría señalar que en estos actos o en esta transacción, porque subrogar significa alquilar, o sea, hacer que otra persona haga aquello que no puedes o no quieres hacer. Entonces ya por ahí ya no estamos hablando de altruismo, porque si hay dinero de por medio, el altruismo no es real. Por otro lado, coincido con la perspectiva del padre Numa cuando señala que estamos hablando de un fenómeno que es propio del capitalismo salvaje, pero yo iría más allá. También estamos hablando de algo mucho más antiguo que el capitalismo, que es el patriarcado. Y es el patriarcado aliado al capitalismo, nuevamente buscando la manera de regular los cuerpos de las mujeres, de expoliar los cuerpos de las mujeres como territorios de conquista a través de esta modalidad romantizada de la maternidad subrogada o la gestación subrogada. Que también debiéramos añadir el parto subrogado, porque no se queda todo en la gestación, después hay un parto. ¿Qué pasa entonces con la vida de esa persona que salió de ese cuerpo, de esa mujer, de ese niño, esa niña o ese niño? También estaríamos hablando entonces de la venta de estas criaturas. En América Latina, mira, es preocupante porque las mismas condiciones precarias que tienen nuestros pueblos, producto del propio capitalismo salvaje o del patriarcado capitalismo salvaje que impera, las mujeres representan la mayor cantidad estadísticamente de personas en situación de pobreza. Y volvemos nuevamente a un tema de conciencia de clase, porque esto es un tema que hay que debatirse también desde la perspectiva de clase. Son las mujeres pobres las que prioritariamente van a colocar el cuerpo para satisfacer las necesidades de personas que a través, desde el deseo, quieren ejercer un derecho sencillamente porque tienen privilegios económicos y materiales, porque pueden hacerlo, porque el sistema como está concebido se los permite. ¿Por qué no prosperaría en nuestros países? Yo creo que primero, principalmente tenemos gobiernos que mayoritariamente están lejos de la mercantilización de los cuerpos como una actividad económica legítima, sobre todo de los cuerpos de las mujeres y de las mujeres pobres, que somos mayoría. Por otro lado, también coincido con que no hay una alternativa posible para legislar en función de este tema a favor, porque siempre va a haber un resquicio, siempre va a haber una laguna que va a permitir que ese supuesto acto de altruismo sea la puerta para que entonces se mercantilice la expoliación de los cuerpos de las mujeres a través de este fenómeno de la maternidad subrogada. O sea, pudiéramos colocar un ejemplo. Yo tengo una hermana que por cuestiones biológicas no puede quedar embarazada, no puede gestar. Y entonces yo me ofrezco a gestar ese hijo, esa hija o ese hijo. Ok, pero estos son excepciones. Hay toda una industria internacional de corporaciones que se está moviendo alrededor de $6 millones anuales en función de la llamada maternidad subrogada o de gestación subrogada. Y solamente reciben las mujeres gestantes el 0,5% de esos ingresos
anuales, o sea, esos 6 millones de dólares. Aquí se están logrando nuevamente son las grandes transnacionales, las grandes corporaciones, las clínicas privadas. Ese acto de altruismo, si yo veo personas famosas, hay que cuestionar, ver personas famosas, el caso de Ricky Martin, las Kardashian, por ejemplo, 3, 4 hijos o 4 hijas con maternidad subrogada. Lo que habría que preguntarse es si es una maternidad subrogada o una gestación subrogada que se dio o fue la compra del cuerpo y de la vida de otra mujer. También quería acotar algo. Cuando hablo de maternidad separada de la gestación, no toda mujer que gesta ejerce la maternidad. Eso hay que aclararlo. La maternidad es un ejercicio. Una mujer que adopta por la vía legal a otra persona, a otro niño, a otra niña, también puede maternar, también se convierte en esa madre. Por ahí hay un dicho que dice madre o padre no son quienes paren, sino quienes crían. Bueno, más o menos por ahí va mi reflexión. Por otro lado, históricamente se ha instrumentalizado el cuerpo de la mujer para la reproducción biológica de la vida. Y esto lo ha hecho el patriarcado. Históricamente hemos sido incubadoras por este sistema de subordinación patriarcal que existe y que diferencia los privilegios culturales entre hombres y mujeres. Ahora, este nuevo fenómeno es una manera de reinventarse el patriarcado capitalista y de seguir imperando y de seguir subyugando los cuerpos de las mujeres a través de una vía romantizada como es el ejercicio de la maternidad o de la paternidad. Hay otras opciones más allá de alquilar el cuerpo y la vida de una mujer. Y justamente una conciencia que va también acompañada, va de la mano, Padre Numa, con la educación, ¿sí? Porque efectivamente no se puede hablar de conciencia, no se puede hablar de este tipo de temas sin tener clara, digamos, una educación, no solamente desde los adultos, desde las personas que van a terminar por hacer un tipo de actos como este, sino desde la educación primaria. ¿Cuál es el reto directamente, no solamente para la Iglesia Católica, también para la política en general? El reto para América Latina y para los pueblos del mundo, una educación para la liberación, una educación para la descolonización, porque ya tanto lo que señalaba Gabriela como lo que señala Luis, detrás lo que están son los hilos perversos del capital y del imperialismo del mercado, que aprovechándose las viejas rémoras que nos quedan del patriarcalismo y de la falta de respeto a la mujer y de la mujer como un objeto para criar, hoy dan el salto porque entonces tenemos la ciencia que se puede aliar, puede ser una aliada para convertirla también en instrumento de la nueva colonización de los cerebros de la gente. Yo creo que tenemos que alertar a nuestros pueblos en este sentido para que no caigamos en esto como una moda. No, no es una moda, no, es la vida lo que está de por medio, es la dignidad del ser humano, tanto de la mujer como de ese nuevo ser que va a preguntar el día de mañana, cuando se entere. ¿Qué será de esos seres, de esos niños? ¿Creen que no viene? Ahí hay algo muy, muy doloroso. Esa sería mi invitación en este momento a toda la gente, a generar una educación para la liberación de las mentes, de las culturas, y que caigamos en la cuenta que la neocolonización está presente a cada instante. Con esto nosotros vamos a cerrar. Padre Numa, muchísimas gracias. Ustedes, por supuesto, a través de contáctenos@telesurtv.net pueden hacernos llegar su opinión sobre este tema de la gestación subrogada y cualquier otro tema que abordamos acá en nuestro programa. Gracias a nuestros invitados, al Padre Luis Alejandro, a Gabriela por su participación con nosotros. A usted, Padre Numa, gracias por acudir a esta invitación. Será hasta una nueva oportunidad. Soy Luis Francisco Blandón. Siga con nosotros.